Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pierino Stucchi. Soy socio director del área de negocios digitales y protección de datos personales del Estudio Muñiz. En el Perú tenemos una ley de protección de datos personales y su reglamento. Esta regulación, tanto a nivel legal como reglamentario, entró en vigencia en el año 2015. Y la autoridad peruana en materia de protección de datos personales es una autoridad que está ubicada dentro del Ministerio de Justicia y es una dirección especial a cargo de supervisar el cumplimiento de las normas en esta materia y eventualmente de iniciar procesos sancionadores en caso la legislación no se cumpla. A nivel internacional, un punto de referencia clave es el nuevo reglamento aprobado por la Unión Europea, que es un reglamento general de protección de datos personales con aplicación en cada uno de los países miembros de esta Unión. Las autoridades a cargo de aplicar esta norma comunitaria son las autoridades de cada uno de los países miembros de la Unión Europea. Es de especial relevancia considerar los desarrollos que en esta materia ha tenido el continente europeo porque, conforme a la tendencia, se van proyectando progresivamente a los países de la región, incluido el Perú. En materia práctica, lo que tenemos al frente es que la Autoridad de Protección de Datos Personales peruana viene desarrollando acciones de fiscalización, previa supervisión y eventualmente el establecimiento de procesos sancionadores con mayor énfasis en los últimos 12 meses. Por eso corresponde a las empresas estar alertas y atentas a tener un adecuado programa de cumplimiento en esta materia. El Big Data es la obtención de grandes cantidades de datos, ¿no?, en velocidad, variedad y volumen sobre las personas y eventualmente sobre la conducta de las empresas. ¿Eso qué permite desde el ángulo comercial? Pues permite que quien decide utilizar el Big Data y el análisis del Big Data puede, por ejemplo, determinar patrones de consumo, patrones de contratación, montos y niveles de demanda, tanto a nivel agregado como a nivel de usuario individualizado. Y de esta manera las empresas que para sus negocios utilizan el Big Data y el análisis sobre esta información pueden desarrollar productos a la medida, tailor-made, de sus clientes y además no solamente en calidad, sino en precio, determinando sus niveles de ingreso y sus niveles de gasto. Estos procesamientos que se pueden desarrollar a través de inteligencia artificial o de machine learning, lo que hace es facilitarle a la empresa la nitidez del pronóstico comercial sobre determinados clientes individualizados o considerados en grupo, de manera que tienen una mayor claridad sobre qué ofrecerles, cómo ofrecerles y a qué cantidad de precio ofrecerles productos y servicios. En consecuencia, si una empresa decide utilizar Big Data de una manera no anonimizada, es decir, con la identificación de un cliente, teniendo y tratando sus datos personales para generarle ofertas específicas e individualizadas, por ejemplo, ese tratamiento requiere un consentimiento informado, expreso y previo conforme a la legislación peruana. El derecho al olvido, en nuestra opinión, es un derecho en formación, ¿no? A nivel mundial tiene un desarrollo particular en la Unión Europea, a propósito del caso Google. Pero en el Perú, francamente, consideramos necesario que haya una regulación al respecto, que no la hay. Una regulación que no sea sobrecargada
sobre las empresas que pueden difundir cierta información en línea sobre personas y que le permita equilibradamente a las personas poder ejercer este interés legítimo por vía de un derecho a que se retire de la red alguna información que ha perdido importancia y relevancia por ser desactualizada o por ser información antigua o por ser información incorrecta. Este derecho claramente tiene, en nuestra opinión, un fundamento constitucional que le debe permitir a las personas actuar de manera que su imagen, ¿no?, y su honor, su reputación, no se vea afectada por información que no corresponde a la realidad o que en el pasado ha devenido en información imprecisa o desactualizada. El camino peruano para activar este derecho, en nuestra opinión, sería el derecho de oposición previsto en la regulación que protege los datos personales. Porque si se trata de información que está en la red, que no ha sido autorizada por el titular de la información, de esos datos personales en particular, uno puede ejercer ese derecho para evitar que esta información esté disponible, sea ubicada y circule en la red, en línea, de manera que pueda afectar su posición personal. Necesitamos una regulación, en mi opinión, equilibrada, mínima para comenzar, pero que le dé, como ocurre en Europa, un camino a las personas naturales para poder ejercer este legítimo interés. En cuanto a los retos de la regulación en materia de protección de datos personales aplicable a las empresas, creo que principalmente tenemos para su cumplimiento, entre otros, dos retos fundamentales. Primero, las empresas ya están en la obligación de tener adecuado su tratamiento y seguridad de protección de datos personales conforme a la regulación vigente desde el año 2015. Pero las empresas deben tener un sistema de cumplimiento que esté vivo, que se actualice permanentemente, porque la Autoridad de Protección de Datos Personales genera criterios de aplicación a propósito de cada uno de los casos concretos que va conociendo después de una fiscalización y que pueden continuar con una posible sanción aplicada. En esos casos, la autoridad desarrolla criterios que van desarrollando y precisando lo que dice el texto de la ley y el reglamento, con lo cual es de gran importancia que las empresas estén atentas y conozcan de esos criterios para ir actualizando su modelo de prevención y cumplimiento en esta materia. Un segundo reto de aplicación en estos aspectos de protección de datos personales creemos que es el consentimiento. La sobrecarga regulación del consentimiento y la información acerca del tratamiento de los datos personales que otorga un titular puede impedir que esto fluya con la velocidad que fluyen los espacios digitales o los contactos multicanal de una empresa con una persona. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, para solicitar un consentimiento informado por vía telefónica, actualmente, con todas las condiciones de la ley, del reglamento y los criterios de la autoridad, podríamos estar considerando que al inicio de una llamada, los primeros 3 o 4 minutos podrían ser de esa información para solicitar el consentimiento, lo cual es inviable en la práctica. Allí habría que recurrir, en nuestra opinión, a soluciones intermedias, equilibradas, que le permitan a las empresas tomar contactos, solicitar consentimientos que en lo esencial sean consentimientos informados, pero no de manera sobrecargada ni extensa con planteamientos de información sobre ese consentimiento que puedan impedir la toma de un consentimiento, por ejemplo, por vía telefónica. Allí tenemos que buscar equilibrios. Creemos que desde la sociedad civil, los asesores en esta materia y las empresas debemos sumar con la Autoridad de Protección de Datos Personales para mostrarle la práctica en la realidad y que tome espacios de cumplimiento, pero de flexibilidad. Quiero agradecer a Enfoque Derecho de Revista Temis por este grato espacio para conversar sobre protección de datos personales.
y otros temas de interés en negocios digitales.